Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea Dios. La forma más grande y más segura y más extensa, más contundente, en la cual Dios nos ha hablado a los seres humanos es por el Hijo. El Hijo, el cual siempre ha sido el verbo de Dios, pero por causa de la obra expiatoria que Dios tenía que hacer contra los seres humanos, el verbo adquiere otro título. Es el Hijo de Dios. El Hijo. El capítulo 1 del Evangelio según San Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero la Biblia entonces nos enseña que por causa de la redención, ese verbo se hizo carne. El Padre, a través del Espíritu Santo, engendra en el vientre de aquella muchachita llamada María el cuerpo y la persona humana que necesitaba hacer redención para nosotros, constituyéndose en el Hijo de Dios. Pues la Biblia dice que no fue creado por voluntad humana, no fue engendrado por voluntad humana de varón, sino que Dios, aleluya, hizo la naturaleza humana del verbo en el vientre de María, Dios. Por eso es el Hijo de Dios. Aleluya, el unigénito. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Pero Él no ha dejado de ser el verbo. Porque ninguna de las personas de Dios pueden dejar de ser Dios. Y como verbo, el escritor de los Hebreos, aleluya, nos dice que en adición a hablarnos por el Hijo, qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Qué bueno es Dios Todopoderoso. El Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y miren, hermanos, la ecuación matemática, por así decirlo, es el verbo, crea todas las cosas, le añade o se añade como verbo Dios a esa naturaleza divina, le añade una naturaleza humana sin pecado y viene a ser el Hijo de Dios porque lo engendró Dios. Y Él siendo verbo crea todas las cosas, pero el escritor de los Hebreos nos dice que como Hijo es heredero de todo. Qué bueno es el Señor. Es heredero de todo y a la misma vez a través de Él fue creado el universo. ¿Cómo es eso? Él creó el universo y ahora es heredero de todo. Es creador del universo, pero ahora es el Hijo. Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Cuando Él tomó la naturaleza humana, Él no dejó de ser divino. Él simplemente se añadió a sí mismo la naturaleza humana, la cual no existía en Dios, ni en la naturaleza divina de Dios, solamente existía en el plan de Dios. Qué bueno es el Señor. Pero yo quiero, hermanos queridos,
Él hizo el universo. Nosotros no somos astrónomos, ni mucho menos astrólogos. Para conocer todos los cuerpos que hay creados en el universo. La astronomía, los astrónomos todavía no conocen todos los cuerpos que hay creados en el universo. Los astrónomos simplemente partiendo de la galaxia donde nosotros vivimos, que es enorme, enorme. Partiendo de ahí, los telescopios que han tirado al espacio miran hacia una parte de la galaxia y notan algunos cuerpos enormes, 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 enormes que hay en nuestra galaxia, como algunos soles, algunos sistemas solares que hay en nuestra galaxia, grandísimos, más grandes, billones de veces más grandes que nuestro Sol, en nuestra galaxia. Y miran en otras galaxias, billones y billones y billones de millas de distancia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dicen, allá hay tantos estos cuerpos, estas galaxias. Y los que no sabemos de estas cosas, nos preguntamos, como se preguntaron los que vinieron antes de nosotros, ¿el mundo es cuadrado, el mundo o es redondo? ¿Y cómo se sostiene el mundo? ¿Dónde están las bases de la tierra? Como se preguntaban los antiguos y como le preguntó Dios a Job. Dime una cosa, Job, mira a ver si tú sabes dónde están las bases de la tierra. En otras palabras, ¿cómo se sostiene la tierra? Ahí donde está, ¿cómo se sostiene? Sin moverse de ahí, de ese lugar. Sin perder la consistencia, sin perder lo que necesita para ser globo terráqueo y ser habitado para que los seres humanos puedan vivir en ese globo terráqueo. Dime si tú lo sabes, Job. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos en este planeta y no nos vamos al espacio? Dentro de este edificio, por más alto que brinquemos, vamos a chocar con la cabeza ahí en el techo. Pero usted brinca del globo terráqueo, puede brincar alto, lo más alto que pueda, si puede, y no se va al espacio. ¿Qué es lo que hay que nos ayuda a nosotros a mantenernos aquí? Porque cuando usted sale afuera y mira hacia afuera, no hay techo. ¿Por qué el planeta Saturno tiene un anillo alrededor? Y ese anillo está compuesto de piedras. Y esas piedras no se van al espacio, sino que siguen dando vueltas alrededor del planeta y componen un anillo que a la distancia parece un anillo, simplemente un anillo. ¿Qué es lo que hace que ese anillo siga siendo el anillo de Saturno? Y aunque es compuesto de piedras, ¿qué es lo que hace
que ese planeta se vea como se ve y que sea como es. Aquí yo pienso que debe haber alguien que me pueda explicar eso, porque yo no sé cómo es. Dios le preguntó a Job, dime si tú lo sabes, contéstame si tú lo sabes. Porque nosotros los seres humanos, desde que estamos sobre la faz de la tierra, hemos siempre llegando a conclusiones de lo que no sabemos. Y hemos querido meter a Dios en una mente como la nuestra, en unas emociones como la nuestra. Y no nos hemos dado cuenta que Dios no cabe en la mente nuestra ni en las emociones nuestras. ¿Por qué dijo el profeta Isaías? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y cuando Dios estaba diciendo eso, Dios estaba partiendo de la naturaleza divina. Mis pensamientos, Dios es Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Lucas 1:37, cuando aquel mensaje que le dijeron a aquella muchachita y ella no lo entendía, ¿cómo puede ser esto? Cuando conozco varón, ¿cómo va a ser esto? El mensaje del mensajero que Dios envió le dijo a la muchachita en el versículo 37 del capítulo 1, porque no hay nada imposible para Dios. Y por supuesto, cuando nosotros decimos no hay nada imposible para Dios, con nuestra mente tan finita que a veces se nos hace difícil mirar la Escritura para decir algo de Dios, o a veces no queremos mirar la Escritura para decir algo de Dios. Y se nos hace tan difícil pensar, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significará todo eso? ¿Cómo se aplica eso a la creación? ¿Cómo se aplica eso a la dimensión de la creación? ¿Cómo se aplica eso a la magnitud de la creación? ¿Cómo se aplica eso al sostener la creación? ¿Cómo se aplica eso al proveerle todo lo que la creación necesita para hacer creación? ¿Cómo se aplica eso para que estos cuerpos enormes que hay en la macrocreación puedan existir de la forma que existen? Bueno, la Biblia solamente dice una cosa, dice dos cosas en relación a eso. Dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada más. Pero después dice otra cosa, en este pasaje que yo leí en Hebreos capítulo 1, dice que Él creó el universo. El universo. Él creó el universo. El universo no vino a existencia por sí solo. El universo lo creó Dios Todopoderoso. Él lo creó. Aunque el ser humano no lo quiera aceptar, no lo quiera creer, eso no cambia la realidad, no cambia la verdad de Dios. Él creó el universo. Pero en el versículo 3 dice que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, o sea, el Hijo no dejó de ser Dios. Es la misma sustancia de Dios. Es divino. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo se mantiene la tierra? ¿Dónde está? ¿Dónde están las columnas de la tierra? ¿Cómo se mantiene Saturno con ese anillo alrededor de piedras? Muchas piedras, enormes piedras alrededor de Saturno dando vuelta. ¿Cómo se sostiene eso en su lugar? De la misma forma que el mar se sostiene en su lugar y nos pasa de donde está ahí.
De la misma forma que este planeta Tierra es de la forma que es habilitado para sostener la vida humana como nosotros la conocemos. Sostener. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es sostener? Sostener es proveer a alguien el alimento necesario. Sus hijos son sostenidos por usted. Usted sostiene a sus hijos. Sostener el alimento necesario a alguien. 2, conservar algo en su estado. 3, sostener algo para que no se caiga o se tuerza. ¿Qué es sostener? 4, defender o sostener determinada posición política, religiosa, legal, filosófica, social, lo que sea. En esas 4 definiciones que acabo de darles, nos dice el diccionario y también la Biblia, que eso es sostener. Eso es sostener. Para nosotros puede ser difícil entender estas cosas. Difícil, un poquito difícil. Y a veces miramos lo que nos muestra la teología y miramos lo que nos muestra la astronomía y miramos lo que nos muestra la creación y miramos tantas cosas que existen en la creación, que vuelvo y repito, a menos que usted no sea un científico que se dedique a estudiar el mundo macro o se dedique a estudiar el mundo micro, usted no puede ver las grandezas ni cómo se sostienen esas formas de creación, ya sean las grandes, enormes o las que no se pueden ver a simple vista. Como quiera, Dios las sostiene. Él sostiene todas las cosas. Hay una sola forma en que nuestro ser está habilitado y capacitado para poder entender eso. Y es solamente a través de la fe. Para aceptarlo y poder procesarlo, aunque sea limitadamente, es simplemente mirarlo a través de la fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. En el versículo 3 del capítulo 1 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el capítulo 11, versículo 3, Él dice que por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido, fue hecho, fue creado, fue establecido, vino a existencia. Por la fe entendemos eso. ¿Cómo por la fe? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice cómo. Eso dice el escritor de los hebreos, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué no se veía? Porque no había sido creado. Pero aunque no se veía, estaba en existencia. Yo no sé. Y si estaba en existencia, simplemente en el plan de Dios, en la mente de Dios. Y Dios hizo su plan. Y comenzó a expresar en el mundo visible su plan a partir de la creación de las cosas físicas, de las cosas espirituales, de las cosas invisibles al ojo humano
y de las cosas que tienen que ver con la salvación del ser humano y las cosas que tienen que ver con la restauración de todas las cosas. Todo ese plan, Él lo hizo. Y está ese plan en un desenvolvimiento. Hay cosas que la historia nos dicen de ese plan. Hay cosas que la Biblia nos dice de ese plan. Hay cosas que la Biblia nos dicen que van a venir más adelante en relación a ese plan. Y nos conviene a nosotros, los hijos de Dios, mirar las sagradas escrituras y saberlas y conocerlas, porque son alimento para nuestra fe. Son alimento para nuestra fe. Bendito el Dios Todopoderoso. Lucha. ¿Por qué es necesario que nosotros prestemos atención a la creación? Y nos preguntemos, de vez en cuando nos preguntemos, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que un animalito, una avecita doméstica que se llama gallo puede a tal hora de la noche cantar y ayudarle a los campesinos a determinar la hora que es? ¿Usted no se había detenido a pensar en eso? ¿Por qué es que hay un animalito pequeñito en Puerto Rico que se llama el coquí, que han probado de sacarlo de la isla para que viva en otros lugares, y en el único lugar donde ha podido vivir es en otra isla llamada Hawái? En ningún otro lugar y parte del mundo ese animalito puede vivir. ¿Por qué? Y yo no sé si usted se ha detenido, queridos hermanos, se ha detenido a pensar, a mirar la creación. A mirar la creación. Se detiene y mirar por qué funciona. ¿Por qué el camaleón cambia de colores? ¿Por qué ese animalito cambia de colores? Porque hay unos animalitos que se llaman abejas que hacen el mejor alimento del mundo, llamado miel. La miel es el mejor alimento del mundo. No se daña. La miel no se daña. ¿Y sabe quién hace la miel? Un animalito que se llama abeja. Que si usted molesta mucho al panal de abejas, las abejas van a defenderla. Ellas están tranquilas haciendo su trabajo, pero si usted se acerca mucho y las molesta, usted va a experimentar lo que es un aguijón de abejas. ¿Usted quiere saber lo que es un aguijón? El aguijón que estaba hablando Pablo, que le pidió al Señor que le quitara ese aguijón y Dios no se lo quiso quitar. ¿Por qué Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón? Porque los aguijones molestan e hinchan. ¿Cuántos han sido picados por abejas aquí? Y no se ha detenido usted a pensar el por qué. La creación funciona de la forma que funciona. Y todo funciona como debe funcionar. Todo en el globo terráqueo funciona como debe funcionar. Por supuesto, con la excepción de cuando nosotros los seres humanos intervenimos y dañamos todas las cosas. Pero cuando dejamos que las cosas funcionen como Dios determinó que funcione, todo funciona normalmente. Y si nosotros seguimos las mismas leyes que el Señor estableció en la creación, si las usamos esos principios, entonces las cosas no funcionan también. Aprendemos para sembrar, aprendemos para cosechar, aprendemos para alimentarnos, aprendemos para que la tierra produzca. Si usamos los principios que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras y así entendemos cómo las cosas funcionan. El por qué el Señor le dijo al pueblo de Israel, deja que de cada 7 años que la tierra descanse.
El Señor le dijo a los discípulos, cuando uno siembra, no tiene en la tierra, el alimento, lo que usted siembra, la semilla, cae en la tierra y se muere, y después que se muere, nace y trae fruto, porque en la tierra está la vida. Pero cuando nosotros no dejamos que la tierra descanse, matamos la vida que está en la tierra. ¿Y por qué las cosas funcionan así? Dios dijo que tenía que ser así. Si nosotros nos detuviéramos un poquito a pensar en esas cosas, cuán poderosa información recibiríamos nosotros para nuestra fe. Porque de eso es que yo estoy hablando. De eso es que yo estoy hablando. De eso es que yo quiero hablar, de nuestra fe. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que usted no puede echar en un vaso de agua, llenarlo mitad de agua y mitad de cloro y tomárselo? No puede hacer eso. Porque el cloro lo va a matar. Mas sin embargo, cuando sacan los elementos que hay en el agua hay cloro, que Dios lo puso ahí. Y otros minerales que hay en el agua, que son necesarios para el agua. Necesarios para que el agua sea agua. Que usted se la toma y el cuerpo se revitaliza cuando usted toma esa agua. Está cansado, caminando mucho tiempo y siente que se muere. Pero cuando está muriéndose, usted no quiere comida. La mejor comida del mundo usted no la quiere, usted quiere agua. Después de estar en el desierto algunos días, cuando pasan ya 3 días en el desierto, usted no quiere pensar en ningún tipo de comida. Usted lo que quiere es agua. Agua. ¿Por qué es eso? Porque el cuerpo nuestro son o 2/3 partes de agua o 3/4 partes de agua. Los que saben, déjenme saber eso. 2/3 partes, ¿verdad? O 3 de agua. Hermanos queridos, ¿por qué Dios hizo esas cosas así? Él dijo en la Biblia, dice que el mundo subsiste por el agua. Que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando nosotros miramos el cristianismo, ¿quién es el que le da vida al cristiano? No es el Espíritu, ese mismo Espíritu. Entonces, si nosotros prestamos atención a estas cosas que le estoy hablando, aunque sea lo más cerca a usted, lo más sencillo, lo más cerca, ¿por qué las plantas de flores echan tantas diversidad de flores? ¿Por qué hay tanta diversidad de flores? Algunas resisten el invierno, otras no resisten el invierno. Algunas son plantas de lugares cálidos. Algunas son plantas de desiertos. Los colores bellos que echan las flores. Colores que usted a veces se pueden quedar en un lugar, a un árbol o una mata, mirando los colores de esas flores, nada más, mirándolas nada más. Y eso nada más como que le ministra a usted. Y usted no se ha preguntado cuando haga eso, cuando hace eso, no se pregunta, sí, pero ¿por qué? ¿Qué tú estabas pensando cuando hiciste tanta diversidad de flores, tan bellas, tan lindas? Tanta diversidad de pájaros, ¿por qué? Yo pensaba que los
cactus que hay en el desierto, que era un cactus nada más. ¿Tú sabes cuántos cactus hay? Hay más de 300 diferentes tipos de cactus. Y yo pensé, ¿pero por qué tanto cactus? Y todos esos cactus funcionan todos diferentes el uno al otro. Aleluya. Todos funcionan uno diferente al otro. La constitución de cada uno de esos cactus diferente al otro. Y wow, qué tremendo. Y funcionan todos. Tantos animalitos en la tierra, tanta vegetación en la tierra, tantas formas de vida en la tierra, tantas formas de creación en la tierra, tantas formas de creación en el universo. Y todo funciona de la forma en que Dios intencionó que funcione. Las estrellas funcionan porque el sol es una estrella. El sol es una estrella. Quiere decir que todos esos soles que hay, que usted mira para el cielo y ve todos esos soles brillando, funcionan todos de la misma forma en que Dios intencionó que funcionara. Y cada uno diferente uno al otro. La Biblia dice que Él conoce todas las estrellas y las llama por nombre. Los trillones de estrellas que hay, Él las conoce todas y las llama por nombre. Y todas son diferentes una a la otra, porque dice que una estrella es diferente en naturaleza a otra. Usted no me oyó lo que yo dije. Una estrella es diferente en naturaleza a la otra, de tantas trillones de estrellas que hay. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, el texto dice que Él sustenta todas las cosas. Y yo le dije lo que era sustentar. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Y mientras yo pensaba en este pasaje de la Escritura y pensaba en la creación, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él hizo el universo. Entendemos que por la palabra que Dios hizo el universo por la palabra de su poder. Y sustenta todas las cosas. Todas las cosas donde están ahí porque Dios quiso que estén ahí. Son de la forma en que son porque Dios quiso que sean de la forma que son. Expresan su naturaleza de la forma que la expresa porque Dios quiso que sea así. Y Dios con su palabra permite que siga siendo así. Cuando yo leía ese pasaje de la Escritura y pensaba en esa realidad, en esa verdad relacionada con la creación, y yo pensaba, ¿y yo qué? Porque si Dios puede hacer eso con una piedra, si Dios puede hacer eso con una piedra en el aire, un meteoro que funciona de la forma en que funciona, un cometa que funciona, una piedra sin vida, que funciona de la forma que funciona. Pero yo no soy ni un meteoro, ni un cometa, yo soy un hijo de Dios. Y si Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con el poder de su palabra, gloria a Dios. Hermanos, usted y yo somos hijos. Usted y yo somos hijos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sus hijos. Y sus hijos, que Él los hizo sus hijos. Que Él pagó un precio tan alto para hacer de nosotros sus hijos. Que el verbo de vida que creó todas las cosas se anonadó, aleluya, y tomó otra naturaleza como la nuestra, una naturaleza que es menor que los ángeles,
para podernos dar vida a nosotros y hacernos hijos de Dios. Si Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y hace que cada cosa esté en su lugar, cada cosa funcione de la forma en que Dios lo creó y no se sale del lugar que Dios intencionó en que esté, ¿y qué de mí que yo soy su hijo? Y yo pensaba en eso. Un momentito. Tú me hiciste hijo tuyo. ¿Qué de mí, Señor? Isaías capítulo 41, versículo del 7 al 10 dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Lo afirmó con clavos para que no se moviese. Si lo dijéramos en nuestras palabras ahora, el carpintero puso la madera, puso el shellac, puso lo que fuera y lo puso clavos para que no se moviera. Pero él dice después de eso: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú no necesitas clavos para no moverte de tu lugar. Y tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aleluya. Tú, que no eres esclavo, ni eres pared, ni eres madera, ni eres concreto, sino que eres mi siervo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, wow. Entonces estamos cayendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar en estas cosas. Porque la fe tiene que ser alimentada, la fe nuestra tiene que ser alimentada. Pero la fe nuestra no se alimenta de cuentos de vieja. La fe nuestra no se alimenta de inventos de Hollywood. La fe nuestra se alimenta con lo que Dios ha dicho. No hay otra forma de alimentar nuestra fe sino con lo que Dios ha dicho. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que somos y lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque cuando nosotros nos olvidamos de lo que somos y lo que Dios ha hecho con nosotros, nos pasa lo mismo que le pasó a Israel. Nos pasa lo mismo que le pasó a Israel. ¿Por qué a Israel le pasó lo que pasó? Porque Israel se olvidó de la cisterna en que había sido sacado. Se olvidó. Y como se olvidó, entonces tuvo que padecer por tantos miles de años, ha tenido que padecer lo que ha padecido ese pueblo. Y lo que falta todavía. Entonces nosotros no podemos olvidarnos quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. ¿Cómo nosotros hemos llegado a ser lo que somos? Porque hay cristianos que se han olvidado de que son cristianos porque Dios estableció una forma de llevarlos a ser cristianos. Y piensa que porque son cristianos ahora son la última Pepsi Cola del desierto y se lo merecen todo. Pero la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, le está diciendo Pablo a una iglesia gentil, tú, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de lo que es sustentar? Tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. La raíz te sustenta a ti.
Nosotros no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó y por qué nosotros somos lo que somos. Porque cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos hizo lo que somos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Que inclusive mucha gente cristiana se van a quedar en el rapto y van a pasar por la gran tribulación porque se han olvidado de dónde Dios los sacó. Y piensan que son ellos olivos. Se han olvidado que eran olivos silvestres y que por Dios meterlo dentro del olivo es que han recibido la savia. Porque quien traspasa la savia de vida no es el olivo silvestre, sino el olivo real. Le pasa vida al olivo silvestre. ¿Qué es lo que Dios hace? Cuando Dios nos sustenta a nosotros, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios nos sustenta, ¿qué nos sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nehemías 9:21 dice, está hablando Nehemías, diciéndole, está orando, hablando con el Señor y le está diciendo a Dios, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad en esos 40 años. Mire lo que implica sustentar. Mire lo que implica sustentar. De ninguna cosa tuvieron necesidad en 40 años en el desierto. No tuvieron necesidad de nada. ¿Por qué? Porque tú lo sustentaste. Hermanos, ¿acuerdan lo que es sustentar? Le voy a leer otra vez lo que es sustentar. Proveer a alguien de alimento necesario. Conservar algo en su estado. Sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Defender o sostener determinada posición. Eso Dios hizo con Israel en el desierto 40 años. Y cuando venía Egipto con su gente para exterminar al pueblo de Israel, Dios salió al encuentro y dice, esta gente yo los hice, los saqué de allá y los voy a sustentar en el desierto. Así que yo voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer con mi pueblo. Los voy a sustentar. Y los sustentó, ¿qué hizo? Ahogó el ejército de Faraón en el mar. Los ahogó. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba sustentar a su pueblo. Y Nehemías orando, él está orando a Dios. Y le está diciendo a Dios, tú lo sustentaste. Está hablando en relación al pueblo, está haciendo una oración de intercesión. Tú lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Hermanos, ni las chancletas se le gastaron. 40 años con las mismas chancletas. ¿Qué tronco de chancleta? La ropa no se le gastó. Alimento. Cuando necesitaron agua, Dios le dio agua de la peña, dice la Escritura. Cuando se cansaron, Dios le dio maná, Dios le dio alimento de ángeles, el maná. El maná es alimento que venía del cielo, Dios le dio. Y se cansaron del alimento de ángeles, se cansaron. ¿Tú sabes lo que es ¿sabes de qué es eso? Un tipo de la apostasía. Eso es tipo de la apostasía, cuando la gente se cansan de la palabra del Señor y se cansan de la presencia, se cansan de alabar a Dios y se cansan de orar y se cansan del nombre de Jesucristo. ¿Ah? Y dicen, quiero otra cosa. Como dijo el pueblo, estamos cansados de este maná que no sabemos ni qué es, queremos carne. Y Dios le dijo, mira, vete a decirle al pueblo que van a comer carne por boca y nariz. Hasta por las narices van a comer carne. De ninguna cosa tuvieron necesidad, ¿por qué? Porque Dios los sustentaba con la palabra de su poder. Alabado sea Dios. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentó a Israel por 40 años con la palabra de sus poderes. Cuando necesitaban algo, ahí aparecía lo que ellos necesitaban. Necesitaban luz en la noche, ahí estaba la columna de fuego. Necesitaban sombra de día, ahí estaba la columna de nube. Necesitaban una brújula que los guiara, ahí estaba la columna que los guiaba.
El ángel de Dios los guiaba para donde debían caminar. De nada tuvieron necesidad. Dios los sustentaba con la palabra de su poder, 40 años en el desierto. ¿Y qué de mí? Yo soy tu hijo, Señor, porque tú me hiciste tu hijo. Y yo pensaba en esto, mientras leía esa escritura, yo pensaba, pero nosotros la iglesia del Señor, como que no hemos percatado de por qué todavía en 2000 años, casi 2000 años, bueno, ahora en esta década se cumplen los 2000 años del nacimiento de la iglesia, en esta década, o en el 2027 o en el 2029, se cumplen 2000 años de la historia del nacimiento de la iglesia. Y esos casi 2000 años, Dios ha sustentado a su pueblo, a su remanente, a sus hijos. Sí, muchos se han apartado, muchos han negado, muchos han dejado la fe, muchos han apostatado, muchos se han ido atrás, sí, pero hay un remanente que se mantiene creyéndole a Dios, esperando en Dios, confesando la palabra del Señor, confesando el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Se mantienen firmes en lo que han creído, ni un paso atrás han dado. ¿Y qué de esa gente? Yo decía, Señor, ¿y qué de esta gente? Lucas 21, 4 nos dice a nosotros de que el Señor estaba mirando con los discípulos los que venían a dar ofrendas. Y venía la gente a dar ofrenda y los que tenían mucho pues daban cualquier cosita. Tiraban ahí. Cualquier cosita tiraban. Pero dice que llegó una ancianita que tiró unas moneditas que era lo único que tenía. Dice el texto que era todo el sustento que tenía lo echó en la ofrenda para Dios. Mire el texto. Porque todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios. Mire el texto sagrado, hermano. Lo que estaba diciendo, lo que dijo el Señor. Porque esas son palabras del Señor. Todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Y cómo esa ancianita iba a sustentarse? Ella echó todo el sustento. Hermano, acuérdense de lo que es sustentar. Ella echó el sustento y lo que le había sustentado por algunos días, ella se lo dio a Dios. Y como Dios es experto en sustentar, y Dios es experto en multiplicar, y Dios es experto en sostener, y Dios es experto en proveer, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Salmo 119, versículo 25. Esta es otra forma de sustentar, porque el sustento es sustentar y es sostener. Hay sostenimiento porque hay sustento. Hay sostenimiento porque hay sustento. Él es nuestro sustento. Hay una canción que alguien escribió que dice: Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Otra forma de decir tu palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Otra forma de decir tu palabra. Para que medite en tus maravillas. Otra forma de hablar de tu palabra. Sé
deshace mi alma de ansiedad. El salmista dice a Dios, se deshace mi alma de ansiedad. Hermano, la ansiedad es como un cáncer que se come las emociones y se come los pensamientos, la ansiedad. La ansiedad es un cáncer que turba la voluntad. Aleluya. La ansiedad es como un cáncer que turba la expresión de tu espíritu. Si tú le permites la ansiedad te controla, la ansiedad determina qué va a hacer en tu vida. Pero el salmista dice, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Quiere decir que cuando viene la ansiedad, porque la ansiedad puede venir a cualquier persona, por una u otra razón. Estamos aquí en este mundo y pasamos por situaciones, pasamos por pruebas, queremos cosas, anhelamos cosas, deseamos, necesitamos ciertas cosas y cuando no las conseguimos, no las tenemos, no las vemos, no las oímos, a veces nos da ansiedad. Eso es una expresión psicológica, una expresión de nuestras emociones. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y encontramos sustento, encontramos lo que la palabra dice de lo que Dios puede hacer, aleluya, de lo que Dios está dispuesto a hacer. Si nosotros simplemente venimos a Él y esperamos en Él y le creemos a Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por dónde yo voy a caminar? ¿Cómo yo voy a caminar? Tu palabra es lámpara. Pero mi vida, camino, mi vida, eso habla del camino, lumbrera a mi camino. O sea, la forma de vida que yo voy a vivir, tu palabra es lumbrera a mi camino. Gloria sea el Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Salmo 119, versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra. Quiere decir que cuando Dios viene a sustentarnos a nosotros y a sostenernos, o sea, a proveernos, a mantenernos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos, que el cual nos ha puesto, a mantenernos como lo que somos, como hijos de Dios, como cristianos, Él usa su palabra. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Por qué fue que entró la muerte en Adán? Allá en el huerto, y de ahí pasó a todos nosotros, porque ellos se olvidaron de la palabra que el Señor le había dado. Si ellos hubiesen sostenido, si ellos hubiesen obedecido a la palabra, hubiesen vivido. Y la muerte no hubiese entrado a nosotros, muerte espiritual y muerte física no hubiese entrado a nosotros. Por eso el salmista dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Susténtame y me regocijaré siempre en tus estatutos. O sea, manténme como tú has determinado que yo sea el cristiano, el hijo de Dios. Manténme como hijo de Dios. Manténme como tu siervo. Manténme, ayúdame, Señor. Aleluya, por tu palabra. Porque esa es la única forma que Dios nos mantiene a nosotros como siervos e hijos de Dios, por la palabra. ¿Usted quiere saber cómo Dios piensa? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere saber cuál es el pensamiento de Dios? Vaya a la palabra. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por más sencillo, más simple que una persona piense que sea, hermano, si va a la palabra y emplea tiempo en la palabra y estudia, escudriña la palabra, de la palabra va a recibir sabiduría, va a recibir revelación, va a recibir conocimiento, va a recibir lumbrera, luz. Porque Dios todo lo que hace, lo hace en base a su palabra. Dios no se sale de la palabra para hacer nada. Todo lo hace conforme está en su palabra. Salmo 107, versículo 10. Algunos morarán en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Voy a leer ese texto otra vez. Voy a leerlo otra vez.
¿Por qué hay gentes que ahora mismo están en tinieblas? Conocieron, vivieron, fueron creyentes tal vez, pero ahora están en tinieblas y en sombra de muertes. Están aprisionados en aflicción y en hierros. El texto dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El consejo del Altísimo. Dios nos aconseja, Dios nos enseña, Dios nos revela, Dios nos muestra, Dios nos dice lo que es bueno, lo que no es bueno. Él nos guía por los caminos que nosotros debemos de caminar. Él nos revela a dónde debemos seguir. Él nos dice cuál es la expresión natural como persona que estoy aquí en el tiempo y en el espacio. No importa la dimensión, sea social, sea familiar, sea espiritual, sea religiosa, sea económica, sea política. Él nos guía, el consejo del Altísimo nos guía. Pero cuando nos hacemos caso omiso al consejo del Altísimo, ahí está el problema, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo debe morar la palabra de Cristo en nosotros? En abundancia. ¿Y qué hace la palabra de Cristo cuando muere en nosotros en abundancia? Enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es posible cuando la palabra de Cristo está en abundancia en nosotros. Porque cuando la palabra de Cristo está en abundancia en nosotros, nosotros vamos a la palabra y le decimos, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Qué pasó conmigo? Y la palabra me muestra. Porque si Él sustenta el universo y todas las cosas, las sustenta con el poder de su palabra, no soy una piedra, yo no soy un planeta, yo soy un hijo. Porque Él me hizo hijo. Él me hizo hijo. Entonces, ¿dónde estoy yo? La palabra me dice a mí, ¿dónde estoy yo? Y lo que Él hace conmigo. Ya casi estoy terminando. Presta atención a la palabra que te va a bendecir. Juan 15, versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo es que Dios nos limpia a nosotros? Dios tiene su forma de limpiarnos. Dios tiene su forma, hermanos queridos, de podarnos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros miramos la palabra y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y nosotros obedecemos la palabra misma al aceptarla, al obedecerla, nos habilita para limpiarnos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ay santo, aleluya. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que cree en mí, no permanece. El que cree en mí, permanece. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permaneced. La palabra permanecer, esa forma de verbo de permanecer, implica que estaban en él. Para poder permanecer hay que estar. Nadie que no esté no puede permanecer. Quiere decir, el que no permanece en mí
será echado fuera como pámpano. Si permanecéis en mí, escuché bien, ya estamos para terminar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Una piedra no puede hacer eso. Dios sostiene todas las cosas, los planetas, las galaxias, todos los mundos que Dios sostiene en el universo, cuerpos inertes que están ahí simplemente haciendo algo limitado dentro de la creación, pero no son hijos. Pero la Biblia dice claramente a los hijos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, eso es para cualquiera que puede pedir lo que quiera. Es para cualquiera. De acuerdo a la palabra, no. Permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, pida lo que quiera y os será hecho. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo. Si yo permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, yo puedo ir donde Él y pedir lo que yo quiera. Porque lo que yo voy a pedir va a estar dentro de los parámetros de su palabra, porque su palabra permanece en mí. Entonces puedo pedir lo que yo quiera y será hecho. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios haga para ti? ¿Qué es lo que tú necesitas como hijo, como hija? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios haga? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios haga? ¿Qué es el área que tú necesitas crecer? ¿Cuál es el área que te sientes débil? ¿Cuál es el área que tú necesitas que el Espíritu Santo te ministre? ¿Cuál es el área que tú necesitas ser sostenido o sostenida? Asegúrate que permaneces en el Señor Jesucristo y asegúrate que sus palabras permanecen en ti. Porque si tú permaneces en el Señor Jesucristo y sus palabras permanecen en ti, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay dos cositas ahí que yo veo en ese texto. Número uno, que es un texto profético, es un texto que nos habla a mí del plan de Dios, de lo que Dios hizo ya. En lo que Dios hizo hay pensamientos de paz y no de mal para darme el fin que yo espero. Eso fue hecho ya en Cristo Jesús para mí. ¿Cuándo lo voy yo a recibir y voy a disfrutar de esa manifestación en mí? Cuando yo permanezco en el Señor y sus palabras permanecen en mí. ¿Hay otra forma? No, no hay otra forma. No hay otra forma. El mundo, este mundo impío, nada tiene para nosotros. Por el contrario, hay un sello de condenación y destrucción para este mundo impío. Y cuando nosotros miramos alrededor del mundo, nosotros estamos viendo expresiones. Nosotros estamos viendo expresiones de destrucción en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está llamando a su pueblo a permanecer en Él. Está llamando a su pueblo a permanecer en la palabra. Está llamando a su pueblo a no descarriarnos. Está llamando a su pueblo para que mantengamos fidelidad a la palabra del Señor. Está llamando a su pueblo para que mantengamos consagración a Dios. Está llamando a su pueblo en diferentes partes del mundo y le está diciendo la misma cosa. En cualquier parte del mundo, usted habla con pastores en diferentes partes del mundo y te van a decir las mismas cosas. Dios está diciéndonos aquí esto, que no nos apartemos de su palabra, que nos consagremos a obedecer su palabra, que nos consagremos a ser fiel a su palabra, que nos apartemos de este mundo impío. Eso está diciéndolo Dios en el mismo lugar. Y en diferentes partes del mundo se están viendo señales de lo que viene pronto en el futuro.
Entonces, ¿qué hacer? Concéntrate en lo que dice la palabra del Señor. Porque si Él tiene poder de sustentar el universo y todo lo que hay en el universo para que funcione todo de acuerdo al propósito para lo cual fue creado, ¿cuánto más para ti, que eres hijo, que eres hija del Señor? Te sustentará con la palabra de su poder y con el poder de su palabra, para que tú vivas conforme a su intención, conforme al diseño que Él creó para ti, conforme a su designio. Porque Él hace un plan. ¿Y cómo es posible que Dios haga un plan para sus hijos y que entonces nosotros como hijos vamos a vivir como nos dicta este siglo? Eso no tiene ningún sentido, no tiene lógica ninguna. Él ha hecho un plan en la Escritura para que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces vamos a mirarlo a Él y a su palabra. Porque solamente en esa práctica y en esa dinámica estará nuestro sustento. Solamente ahí está nuestro sustento como hijos de Dios. Y Él no va a fallar en hacerlo, porque Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a su nombre. Él es fiel a su palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como Dios lo ha dicho que lo va a hacer, y como Dios te ha prometido que lo va a hacer, así lo va a hacer. En el momento que Él ha determinado y que Él determine, vas a ver la gloria y las manifestaciones de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho a nuestro favor. Por todo lo que haces, por todo lo que tienes planeado hacer. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que seamos fiel a tu nombre. Aleluya, fiel a tu plan, fiel a tu deseo, fiel a tu espíritu, fiel, Altísimo Dios, a tus directrices, fiel al plan de las edades que has hecho a nuestro favor. Gracias por tu gracia y misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Altísimo Dios, por tu Santo Espíritu en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor amado, porque podemos con toda confianza venir donde ti, a pedir lo que queramos. Si permanecemos en ti, tus palabras permanecen en nosotros, podemos conseguir lo que necesitamos. Señor, porque tú lo has prometido, aleluya. Y te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Altísimo Dios. Ayúdanos. En nuestras inconsistencias, ayúdanos. En nuestras debilidades y flaquezas, ayúdanos. Dios Todopoderoso. Porque solos no podremos lograrlo nunca. Te damos gracias porque tú has prometido lograrlo en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén y amén.